Voy a contar una cosa. Voy a contar una cosa. Que, que pasó aquí en Oropesa. Que pasó aquí en Oropesa. Resulta que yo, un puente de estos, un puente de estos que yo venía aquí, ¿sabes? Que yo venía aquí a... Bueno, iba a la casa de mis padres, que está en Costa Marina 2, que ahora es de mi hermana. Pues, pues yo fui ahí un fin de semana, un puente, no sé, no me acuerdo cuándo, allá por 2003 o 2002, 2003, por ahí, yo vine aquí, ¿no? Un puente o algo así. El caso es que fui, me fui de copas un rato, me fui de copas un rato, por aquí, por la zona, ahí en, en un bar de copas, ahí al lado de los de, del hotel, de los hoteles, aquí en Marinador, ahí en la costa de Marinador, ahí al lado cerca del hotel de 4 estrellas, cerca del hotel de 4 estrellas y de 5 estrellas y el de 3 estrellas. Ahí más bien era en la parte baja del de 3 estrellas, ¿no? El caso es que me fui a un bar de copas allí en la parte baja del de 3 estrellas y, y unos tíos, pues me puse a hablar con ellos, y eso, y, y de repente cogen me, y me intentan secuestrar, ¿no? Me intentan decir, me intentan decir, o sea, que me llevan me llevan con ellos en el coche y eso, y total, que noto algo raro, que quieren, y yo cojo, les digo, mira, mira, si os ponéis así, cojo y, y os digo que me llevéis a casa, pero ya, o sea, me vais a llevar a casa ya mismo. Entonces ellos se asustaron y me llevaron a casa. Pero había tardado, o sea, resulta que había tardado bastante en ir a casa ya, o sea, porque me habían llevado a un montón de sitios por ahí y eso, y me habían... y, y estaba, estaba ya mosqueado con eso, con que no me llevasen a casa, porque yo tenía que llamar a mis padres, porque no los había llamado. O sea, les estaba sin llamar bastante tiempo porque, o sea, se me había olvidado llamarles el día anterior, me parece, o algo así. Y yo quería llamarles ese día, entonces, total, que, 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 que no les pude llamar a mis padres, no los pude llamar, y, y en eso que llamo a mi madre, que llamo a mis padres, o sea, después de que pasase todo eso, llamo a mis padres y noto a mi madre que le ha entrado un ataque de ansiedad, que ya desvaría y eso, y mi madre estaba sin medicación. ¿Sabes? Mi madre en ese momento estaba sin medicación. O sea, no estaba tomando medicación porque la dejó de tomar porque, porque se sentía bien y eso. Total, que por ese ataque de ansiedad. Yo tenía
yo tenía entonces 34 años, no era un adolescente, tenía 34 años, ¿no? Y no había pasado nada. Yo me he ido a chalets de amigos, me he ido a eso cuando tenía veintitantos y eso, y no, y mis padres no se mosquearon, pero es que ese día noté que algo estaba fallando en la, en la mente de mi madre, porque ya la conocía, o sea, la conocía porque empezó a criticar a mi padre, a decirle que, que, que él tenía la culpa de todo, lo típico, lo de siempre. El tema es que ahí cayó, ahí fue la última vez que cayó mi madre en un ataque de ansiedad severo, severo, pues de los que siempre han dado, pues un ataque de ansiedad severo. El tema es que le da el ataque de ansiedad severo y ya no vuelve en sí hasta que se suicida en el 2008 o 2009. Cuando se suicidó en el 2008 o 2009. Pues eso, o sea, y encima el psiquiatra, a mí el psiquiatra me recetó lo mismo que a ella. Yo seguí con esa medicación porque veía que era la que mejor me funcionaba, ¿sabes? Y no quería, o sea, y en ese momento el psiquiatra, el doctor López Trabada, el psiquiatra que le llevaba, pues le cambió, o sea, cuando después de que cayó en ese ataque de ansiedad por ver que yo no respondía, o sea, ver que yo no llamaba, después de que cayó en eso, ¿sabes? Fue al psiquiatra y le recetó otra medicación. Yo seguía tomando la misma que ella y su psiquiatra me recomendaron. Yo seguía tomando la misma medicación, pero a ella se la cambiaron, a mi madre se la cambiaron a otra mucho más floja, que no le hacía efecto nada, o sea, porque estaba en los últimos años fueron horribles, o sea, horribles. Era horrible. Los últimos años eran, pero horribles, o sea, yo no he vivido una situación tan horrible como los últimos años de mi madre, o sea, nunca había, o sea, porque no le veía solución, porque veía que el psiquiatra no le recetaba la medicación que tenía anteriormente y estaba yendo a peor mi madre, porque el doctor López Trabada no le recetaba la medicación, ¿sabes? Yo estaba muy jodido por eso, muy jodido, y no le veía solución, es que no le veía solución. Estaba mi madre muy mal, pero muy mal, a pesar de que le habían cambiado la medicación,
estaba fatal, estaba fatal. Y, y con mi padre estaba más flaco, estaba hecho una mierda. O sea, yo, yo, yo lo veía a mi padre y decía, me cago en la puta. Y es que, o sea, es que o sea, aquello fue horrible. O sea, yo, la peor época de mi madre fue del 2003, que es cuando a mí me, me secuestró ese tío, ¿sabes? Pero que me zafé de esa gente y pude ir a casa a Costa Marina 2 y volver a mi casa, ¿sabes? Y me zafé de esos tíos y eso. Pero, pero que, pero que una, una, una putada, o sea, una putada que te cagas. Esto es que me altera, por eso no estoy temblando. Es que esto me altera, ¿sabes? Entonces, o sea, esto es lo que pasó en ese momento aquí en Oropesa. Fue, o sea, yo vi, o sea, yo me vi un mundo. O sea, cuando oí a mi madre volver a las andadas y ver que no estaba tomando medicación, o sea, porque lo sabía, porque ya me había venido aquí porque, porque, porque veía que mi madre estaba bien, o sea, vi a mi madre que estaba bien y dije pues me voy unos días a, a, a- aquí a Oropesa y eso, ¿no? Y el tema es que madre mía, no volvió en sí hasta el final de sus días. No volvió en sí hasta el final de sus días. O sea, fue una putada que vamos. Y esto viene al caso de la pobre chica que se quiso suicidar y que no lo consiguió y quedó parapléjica. A ver, eso es eso, eso desde luego, yo conozco, o sea, la verdad es que esos casos son muy jodidos, ¿sabes? Yo he vivido en el caso de mi hermana, la que era heroinómana, y resulta que ella me decía una y mil veces que lo iba a dejar, que lo iba a dejar, que lo iba a dejar, y eso. Y, y que, que esa gente, ¿crees que, que esa gente va a hacer las cosas bien por un momento, ¿sabes? Y te fallan, y te fallan, y te vuelven a fallar, y te vuelven a fallar, y te vuelven a fallar, y te vuelven a fallar. Y, y, y es que hay a veces que las enfermedades mentales, te arrepientes de una cosa, O sea, sí, te puedes arrepentir de, de, de que, de que vas a hacer algo jodido. Pero es que, o sea, yo conozco esa situación y hay a veces que
que, que no avanzas, no avanzas, que no avanzas porque sencillamente, porque sencillamente, porque sencillamente resulta que, 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 que no, que te arrepientes del arrepentimiento y te arrepientes del arrepentimiento y estás en un bucle continuo de, de quererlo hacer y, 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 y no y no poder y no, y no poder. Mi hermana estuvo ahí queriendo dejar la heroína, queriendo dejar la heroína, queriendo dejar la heroína y hasta que hasta que hasta que no pudo, hasta que no pudo y, y lo intentó varias veces, pero no pudo. O sea, eso, vamos, fue horrible, tío, fue horrible. Pero el tema es que lo de mi madre fue horrible. Y lo de mi hermana fue horrible también. La única muerte rápida de mi hermano. La de mi hermano fue rápido, no se sabe por qué. O sea, el tío me empezó a tirar cosas, por yo que sé qué, tío. O sea, yo no había hecho nada, y, y empezó a tirar cosas, rompió una ventana con una silla, tiró la silla a la ventana, la rompió el cristal. Yo cogí, me escondí en un cuarto de baño, cerrando el cerrojo, y mis pobres padres ahí, soportando todo, y eso, pero fue todo en 12 horas se solucionó. Pero de mi hermana no, lo de mi hermana tardó tiempo y lo de mi madre también. O sea, es que fue horrible, 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 horrible. O sea, eso, o sea, la de mi hermana, es que yo la intenté de todas formas posibles. O sea, que dejase la heroína y eso. O sea, yo, yo, yo quise conocer cómo una persona podía llegar a tocar el fondo que tocó mi hermana. O sea, porque mi hermana estaba destrozada física y psicológicamente y de todo. O sea, yo usé un poco a mis amigos de aquí de Valencia porque, porque, porque quería descubrir, pues, en ese mundo, sí, cómo era posible que una persona cayese en un pozo tan brutal como el de mi hermana. Y lo descubrí, o sea, había gente
que, que, que caía en ese pozo pues porque, porque no tenía otra solución. O sea, no tenía otra solución porque, 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 porque se dedicaban a joder a todos sus amigos y a, y a, y a, y a, y a, y a, y a- y a defraudarles. O sea, no es que es que no me sale la palabra, o sea, les hacía defraudar y, y, y- y ponerles en aprietos, defraudar y ponerles en aprietos a todos sus amigos. O sea, yo una pobre amiga suya que se llamaba, de mi hermana, una pobre amiga de mi hermana que se llamaba Raquel, madre mía lo que le tenía que aguantar, o sea, pero pedirle dinero, una vez tras otra, o sea, era un continuo, o sea, un continuo defraudamiento constante, un defraudamiento constante y, y traición constante y defraudamiento constante. O sea, era, era acojonante. O sea, es que traicionaba, la heroína te hace traicionar hasta a la persona más allegada tuya, tanto que mi padre, que en paz descanse ya, mi padre le llegaba a comprar heroína a mi hermana. O sea, mi padre le compraba heroína a mi hermana, se iba a los poblados chabolistas, se iba mi padre se iba a los poblados chabolistas y, y con ella, mi hermana se quedaba al lado del coche y mi padre iba a por, a por la heroína, ¿sabes? A por la heroína. Y se la daba a mi hermana y volvían a casa. O sea, eso varias veces. O sea, porque mi padre no quería verla sufrir, ¿sabes? Entonces, lo que hacía era comprarle la heroína a él, ¿sabes? Pero es eso, que, que es que, o sea, y por eso a mí, a mí, que me digan que yo no, que yo no hice cosas por mi hermana, o sea, yo me metí, o sea, o sea, al principio era por diversión, sí, pero luego quería descubrir en ese mundillo de la droga, de la ruta de bacalao y eso, en ese mundillo, quería descubrir qué sucedía para que la gente acabase en el pozo. Y exactamente, a unos amigos de un amigo mío le dije, no, mira, los rumores que están corriendo de que las pastillas tienen efectos de la heroína, o sea, porque me lo comentó un amigo, ¿no? Un amigo me comentó que unas pastillas tenían unos efectos parecidos a la heroína. Y yo le dije, todo serio, eso lo hacen para que le pierdas el miedo. Le dije todo serio. Eso lo hacen para que le pierdas el miedo a la heroína. Y nada más. ¿Sabes? Y eso.
Y es que era eso, era eso. Y, 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 o sea, yo sabía lo que, pero, pero que conocí a gente muy desfasada ya, que ya les daba igual todo, o sea, conocí a gente que les daba igual todo, o sea, les daba igual todo ya, ¿sabes? Y les mandé a la mierda, les mandé a la mierda a esa gente, ¿sabes? A esa gente. Bueno, lo dejo aquí. Bueno, lo dejo aquí. Que nada, que nada, venga. Continuamos con los vídeos. Venga, hasta luego.